nombre es Edinson Sánchez. Yo les voy a hablar sobre los MOSFET de deflexión o empobrecimiento y los inversores de MOSFET. El MOSFET de deflexión o empobrecimiento, estos tienen un canal conductor en estado de reposo que se hace desaparecer mediante la aplicación de tensión eléctrica en la puerta, lo cual ocasiona una disminución de cantidad de portadores de carga y una disminución respectiva a la conductividad. El canal N consta de una placa base donde se construye el dispositivo de tipo P a partir de una base de silicio o también llamada como sustrato. El canal P es exactamente opuesto al canal N. Lo que cambia son sus polaridades de voltaje y direcciones de corriente, y sus direcciones de corriente se invierten, pero sus terminales serán iguales, no cambian. El MOSFET, los inversores de MOSFET, el transistor MOSFET implica una tensión de entrada y de salida en un circuito que se hace y que posee una excursión de tensión elevada, entre los niveles lógicos altos y bajos. Cuando el voltaje de entrada es de nivel bajo, el MOSFET está en corto y el voltaje de salida será igual a la tensión de alimentación. Y cuando el voltaje de entrada o la tensión de entrada es mayor, es de nivel mayor, el MOSFET está en conducción y el voltaje de salida irá decayendo a nivel bajo. Para que este circuito funcione es necesario que la corriente de saturación sea menor que la de Ohm. Se llama inversor, se denomina inversor porque su voltaje o tensión de salida será de un nivel diferente a la de entrada. Gracias. Buenas, mi nombre es Alfaro y yo vengo a hablar sobre la polarización de transistores. Un transistor funciona de dos maneras, como amplificador y como interruptor. Como interruptor, tenemos el transistor, este es el colector, este es la base, este es el emisor. Como interruptor, si el interruptor está abierto, el voltaje del emisor es 0, el voltaje en el colector es el mismo voltaje de entrada, entonces se dice que el voltaje emisor-colector es igual al voltaje de entrada. Aquí se dice que el transistor está en la región de corte. Ahora, si le metemos una tensión por la base, esto va a hacer que el interruptor se cierre. Aquí, como el voltaje del emisor es 0, el voltaje aquí va a ser 0. Entonces se dice que el voltaje emisor-colector es igual a 0. Y se dice que el transistor está en la región de saturación. ¿Qué es polarizar un transistor? Un transistor es buscar que el transistor nos trabaje
en el medio entre la región de corte y la región de saturación. Lo que buscamos es que el transistor funcione como un amplificador. Eso es polarizar un transistor. Y ahí hay 4 formas de polarizar un transistor. Entonces, la polarización fija. Aquí dijimos que el transistor está polarizado, que es debido al cálculo de la resistencia para que él me funcione como un amplificador. Y si la corriente de base es de esta manera, va a salir por el otro lado amplificada. Pero esta primera configuración que apareció tiene un problema, que esta configuración es muy dependiente de la temperatura. Porque en frío el teta baja, pero cuando comienza a subir la temperatura, la corriente de colector también sube. Entonces, si sube la corriente de colector, a su vez hace que la temperatura se eleve y se forma un ciclo. Entonces, ese es el problema que tiene esta primera configuración, que es muy dependiente de la temperatura. ¿Ya? Debido a esta configuración, nace después la polarización por realimentación por emisor. Que cuando aumenta la temperatura, hace que aumente la corriente de colector, que a su vez hace que aumente la corriente del emisor, a la vez aumenta la tensión en la resistencia del emisor, que es aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando aumenta esta tensión, hace que la tensión de base emisor baje, lo cual produce que la corriente de base baje y, para finalizar, la corriente de colector también se reduce. Aquí podemos decir que hemos estabilizado el transistor térmicamente. La polarización por realimentación por colector es la más sencilla, debido a que tenemos la tensión de entrada hay una primera caída de tensión en la resistencia del colector, y aquí tenemos una segunda resistencia donde existe otra caída de tensión, y esta tensión hace que la corriente en la base se mantenga. Y por último tenemos la polarización universal, que esta es la más usada, la más común hoy día. Para entenderlo de manera más clara, podemos agarrar este circuito y a toda esta parte le buscamos el equivalente de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin, que nos quedaría de la siguiente manera. La tensión equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin. Simplemente podemos apreciar que hay una realimentación por el emisor como la que tenemos de este lado. Bien, ahora vamos con lo que es la recta de carga y el punto de operación de un transistor. La recta de carga es simplemente una ayuda gráfica para comprobar el punto de operación de un transistor, el cual se denomina con la letra Q. Para ello vamos a usar el siguiente circuito, donde vamos a hallar la corriente de colector y el voltaje colector-emisor, sabiendo que la ganancia de este transistor es de 100. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la malla de base y vamos a sacar la ecuación. Nos quedaría menos 15 volt más 576 kilo ohm por la corriente de base, más el voltaje base emisor igual 0. Porque aquí tenemos un voltaje que lo conocemos de 0,7 volts. Nos interesa hallar es IB, así que despejamos y, efectuando la ecuación, nos quedaría que IB es igual a 24,82 microamperes. Una vez hallada IB, podemos
proceder a calcular IC con la ganancia. De esta manera, IC es igual a la ganancia por la corriente IB. Sustituimos y hallamos que IC es igual a 2,48 miliamperios. Ya hallamos la primera incógnita, ahora vamos con la segunda. Para hallar el voltaje colector emisor, vamos a trabajar con la malla de salida. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera: menos 15 voltios más 3 kilo ohm por la corriente C más el voltaje colector emisor igual 0. Vamos a hallar el voltaje colector emisor, ya todos estos datos lo conocemos. Hacemos el despeje y nos queda que el voltaje colector emisor igual a 7,56 voltios. Una vez halladas las dos incógnitas, procedemos a hallar el punto de operación del transistor. Los valores serían 2,48 y 7,56 voltios. Hacemos el respectivo cruce y hallamos el punto de operación de un transistor, el cual se denomina con la letra Q. Ahora, para graficar la recta de carga, vamos a utilizar la ecuación de salida. Y lo primero que tenemos que hacer es hallar en qué punto de la recta de carga cruza con el eje Y, en este caso la corriente de colector. Teniendo la ecuación de salida, ¿qué hay que tomar en cuenta? Primero algo, que como vamos a hallar el punto de corte con el eje Y, vamos a tener en cuenta que el valor en X es 0. En este caso, el voltaje colector emisor es 0. Sabiendo esto, efectuamos la ecuación, hacemos el respectivo despeje de IC, nos quedaría igual. Dijimos que es 0 y nos queda que 15 voltios entre 3,15 kilo ohm, es igual a 5 miliamperios. Ya hallamos el primer dato. Ahora tenemos que buscar a qué altura la recta corta con el eje de la X. Aquí, como estamos buscando valor en X, el valor en el eje de las Y es igual a 0. El caso contrario aquí, nos quedaría entonces que la corriente IC es igual a 0. Dijimos que es igual a 0. Todo esto nos quedaría igual a 0. Hacemos el respectivo despeje y nos quedaría que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de entrada, que es 15 voltios. Teniendo los dos valores, nos vamos a la gráfica, sustituimos y de esta manera hemos hallado la recta de carga del ejercicio que hemos resuelto. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Alfredo Franco y yo les voy a explicar cómo podríamos utilizar un transistor como un amplificador y cómo funciona un amplificador de multietapas. Para comprenderlo, tendríamos que entender que el transistor tiene tres configuraciones: una configuración llamada tipo corte, una de saturación y una activa, y que tiene dos tipos de utilidad: una como si fuera un interruptor y la otra como un amplificador. Ok, para que funcione en su configuración de corte, lo que sucede es que no habría ningún tipo de señal dentro de la base, evitando así el flujo de corriente entre el colector y el emisor, lo que funcionaría como un interruptor abierto. Mientras que en su configuración de saturación, aquí habría una señal que permitiría en la conexión entre el colector y el emisor, funcionando así como un interruptor cerrado. Ok, para que funcione como un amplificador tendríamos que ir a la configuración activa.
la cual busca un equilibrio entre estos tres elementos, entre la base, el colector y el emisor. A esa estabilidad o a ese equilibrio se le conocerá como Q. Y es muy importante entender esto, ya que la señal que yo aplique en la base se va a ver reflejada en esta señal que va desde el colector hacia el emisor. Podríamos entenderlo como si fuera un río. Cuando yo emito una señal estable aquí, se va a ver reflejada aquí, solo que esta señal va a ser más grande. Pero si aquí hay una variación o hay una alteración, ¿ok? Esa alteración se va a ver igualmente reflejada en esta red o en este río. ¿Ok? Eso es muy importante, ya que eso nos permite entender cómo funcionan las señales dentro de un amplificador. Ok. Para poder colocar o lograr este equilibrio se utilizan las resistencias. Se juega con las resistencias ¿para qué? Para que el voltaje que hay entre el colector y el emisor sea igual a la mitad del voltaje que surge desde el colector. En este caso, si el colector tiene un valor de 10 voltios, este voltaje de aquí debería tener, o el objetivo es que tenga, un valor de 5 voltios. ¿Okay? Eso se consigue jugando pues con las resistencias para que, bueno, podamos obtener este valor, lo cual sería este valor o este voltaje de salida. ¿Okay? La idea del amplificador es tomar una pequeña señal aquí y luego de que pase por este transistor, que la señal sea mucho más grande para poder excitar, en este caso, esta bocina de aquí. Este tipo de amplificadores se le conoce como clase A. Existen varios tipos de amplificadores. Tenemos clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D. Pero el de clase A se le conoce así porque es su mejor configuración o es la mejor forma en la que podríamos utilizarlo. Ok. Una vez que entendemos cómo funciona en un amplificador, podríamos hablar de un amplificador multietapas. ¿Por qué multietapas? Se le conoce así porque en este caso tendríamos una señal pequeña, ¿okay? Que incluso con un amplificador ya colocado no sería capaz de excitar o de activar en este último componente que tenemos aquí, en este caso una bocina. Esta señal vendría dada en microvoltios o milivoltios, lo cual es una señal muy pequeña. Para eso se colocan varios en amplificadores y se le conoce por etapas. Ok, en la idea, ¿ya?, de este sistema sería pues amplificar la señal junto con la potencia de esa señal para que puedan encender o activar este componente de aquí. Para eso se utiliza primero un preamplificador, que lo que hace es que toma todas las señales que vienen desde aquí y las amplifica, las vuelve un poco más grandes, para que luego puedan ser tratadas por el resto de amplificadores. Estos amplificadores de aquí, de esta parte de aquí, buscan en ampliar o aumentar el voltaje, ¿ok? Mientras que los de esta parte de aquí buscarían amplificar la potencia. Ok. Dentro de este tipo dentro de esta parte de aquí podríamos tomar en los amplificadores tipo A, y lo que se busca es amplificar desde una señal pequeña, aumentar esa señal para que cuando llegue aquí poder aumentar la potencia de esa señal para que puedan activar esta bocina. La idea o la parte difícil sería conectar estos amplificadores,
ya que a la hora de hacerlo tendríamos que tener en cuenta que en esta parte de aquí buscamos preservar siempre el voltaje, mientras que para conectar esta parte siempre se busca preservar la potencia. ¿Ok? Por ejemplo, si en este caso entra una señal o de este amplificador de aquí sale una señal de 1 kilo ohm, que para esta señal de aquí yo reciba 1 kilo ohm, y si sale una señal de aquí de 8 kilo ohms, esta señal de aquí que recibo sea de 8 kilo ohms también, igual que si esta señal de salida es de 9 mega ohms, pues aquí sea de 9 megavolts. Disculpe. Ok. El problema, como les dije antes, sería conectar los amplificadores. Como pueden ver, aquí tengo un amplificador, aquí tengo otro amplificador y aquí tengo otro amplificador. Y la idea es que alimenten esta bocina de aquí. Por ejemplo, la señal que recibo es de 3 voltios. Cuando pasa por este amplificador, digamos, la señal que recibo del colector es de 12 voltios. Si seguimos la regla que les había explicado antes, la mitad de él sería de 6 voltios. Mientras que la señal de este, de entrada, es de 1 volt. Igual, si busco aquí la mitad, también sería de... Foca. También sería de 12 voltios. Foca. Gracias. Igual aquí, la señal de inicial sería de 5 voltios, pero si buscamos la mitad de aquí, la del colector sería de 12, buscamos la mitad, sería 6. Si yo conecto esto a través de un cable, ¿okay? Si yo lo conecto por un cable, pierdo completamente la señal, ¿ok? Pero la alimentación sería la misma. Igual me sucede en este caso. Si yo conecto esto a través de un cable, vuelvo a perder la señal, ya que la señal de salida de 8 voltios y la señal de entrada de 5 voltios se perderían, ya que esta se mezclaría con esta y bueno, se vuelve todo un desastre. Ok, entonces la solución sería que yo pueda enviar la señal, ok, sin que la alimentación me interrumpa. La alimentación se mueve a través de la corriente continua, mientras que las señales se pueden mover a través de corrientes alternas, ya que van variando de frecuencia. Para poder dar solución a este tipo de problemas se utilizan lo que nosotros conocemos como los acoplos, y existen varios tipos. El primero sería un acople de tipo directo. Esto lo que buscaría sería resolver el problema generando un solo circuito donde todas las resistencias tendrían pues un papel importante, ya que permitirían en equilibrar todos los voltajes tanto de salida como de entrada, que tengan todos exactamente el mismo valor. ¿Ok? Todos tendrían el mismo valor. ¿Qué sucede con este acople? Lo primero es que son bastante difíciles de diseñar, ya que todas las resistencias tienen importancia dentro del circuito. Por lo tanto, tener que estar jugando o variando con esa resistencia sería bastante complicado de hacer. Una de las ventajas que tiene es que también amplifica las señales de corriente continua, ya que bueno, están conectadas todas directas y no tienen ningún tipo de variación. Conectan todas las señales que pasan por este amplificador, digamos, este amplificador de multietapa. Pero también una de las desventajas es que, bueno, como un transistor conduce suficiente corriente, él comienza a calentarse, así que si por alguna razón se calienta de más o existe un sobrecalentamiento que dañe alguno de los componentes dentro del amplificador, pues va a generar un efecto en cadena que haría que se dañe por completo el amplificador y deje de funcionar.
La segunda solución sería un acople por transformador. ¿Por qué un transformador? Un transformador lo que permite es que las señales de corriente continua no pasen, mientras que las señales de corriente alterna sí puedan circular, ya que él emite las señales solo de corriente alterna. Es decir, que por aquí entraría una señal, pasaría por este transformador de aquí, y si por aquí existe una alimentación, se va a quedar dentro de esta parte del transformador y solo va a pasar la señal. La señal va a llegar aquí, se amplifica y vuelve a hacer exactamente el mismo proceso. Si por aquí pasa una alimentación, se va a quedar dentro de esta parte del transformador, pasa la señal ya amplificada y vuelve una vez y otra vez hasta que lleguemos a la parte que nos interesa, que en este caso es la bocina. Ok. Este tiene dos ventajas claras. La primera es que cumple perfectamente con las soluciones planteadas, ya que permite el paso de la señal a través de la corriente alterna y limita la corriente continua. Limita la alimentación y permite el paso de la señal y la amplificación de la misma. La segunda es que si yo conecto aquí en dos condensadores, en este transformador obtendríamos lo que se conoce como un bote de frecuencia. El bote de frecuencia lo que me permite es regular la frecuencia que recibe este transformador. Si yo emito una frecuencia que se mueve en 60 hercios, y no quiero que pase ningún otro tipo de señal, o aquí llega otra señal de 25 hercios, este transformador solo va a permitir el paso de este tipo de señal. Entonces permite mantener mucho más limpia la señal que queremos pues amplificar. La gran desventaja que tiene este tipo de acoples es que son bastante más caros, aunque los transformadores son pequeños, cuando se encuentran en un circuito pues muy pequeño, son bastante caros de fabricar. Por último tenemos pues una bastante importante porque es la más común que se consigue, no es tan cara como los transformadores, es el acople por condensador. ¿Cómo así? El condensador tiene una característica pues un poco peculiar, ya que esta fórmula de aquí en esencia lo que dice es que la señal que se transmite en frecuencias altas va a tener una resistencia igual a 0, mientras que si la frecuencia de la señal es baja, su resistencia o su ohmiaje va a tender a infinitos ohms. ¿Qué significa esto? La señal de corriente continua suele moverse en frecuencias bajas y la señal de corriente alterna suele moverse en frecuencias altas, disculpe. Como se mueve en alta frecuencia va a tender a tener menos resistencias, mientras que si se mueve en frecuencias bajas va a tender a tener mayor resistencia. Si lo miramos en este amplificador de aquí, podemos ver que aquí tenemos un amplificador, aquí tenemos otro amplificador, en este caso la corriente que sale del colector sería de 12 voltios, por lo tanto esta corriente que sale de aquí, lo ideal tendríamos que buscar que sea de 6 voltios, una salida de 6 voltios. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces? Si aquí pasa si por aquí pasa una alimentación de 5 voltios y por aquí pasa una alimentación de 1 voltio, ellas van a poder convivir de esta manera. ¿Okay? Van a poder convivir, ya que para esta parte, por estar un condensador, es como que no hubiese ningún conductor, sino que hubiese un espacio vacío. Mientras que si por aquí tenemos una señal de 6 voltios y por aquí tenemos una
otra señal o una entrada de 6 voltios también, ellas sí se juntarían, ya que para la alimentación, para ese tipo de señal, es como que hubiese aquí un cable, un conductor que permite que ellas puedan trabajar de manera continua. Este es ¿cómo se dice? El acople mucho más común, es el que más común se consigue, es el, digamos, más fácil de entender y el más fácil también, uno de los más fáciles de poder ensamblar o de poder realizar este acople, ya que solo habría que, bueno, que equilibrar las cargas del transistor para, bueno, luego conectar cada transistor con un condensador. Eso sería todo y muchas gracias.